esperando aquí. Luego van ingresando varios. Son 24. Yo creo que es la mayor de la mitad. Muy bien. Anteriormente vimos lo que es la parte de los disparos y cada uno de los pistores. De igual manera aquí tenemos lo que es el convertido trifásico completo. Consta lo que es la parte fuerte del puente rectificado controlado por medio de 6 tiristores. La enumeración que tenemos aquí, si lo observan, es conforme va el disparo de conducción de cada uno del par de tiristores que pudieran encontrar. Por ejemplo, tenemos el T1, el T3, el T5. Vamos a ver mi cursor, ¿verdad? Sí, T1, T3, T5, T4, sí, T6 y T2. Entonces, conforme vamos a ir haciendo el arreglo de... Permíteme, creo que está... ¿Quiere entrar alguien? Okay. Sí, obviamente depende del ángulo de retraso, el ángulo que le digo yo, el disparo de su tiristor, va a depender de la conducción entre esos pares de tiristores. ¿Ok? Estos convertidores trifásicos obviamente se aplican mucho en la parte industrial y estos ocupan una potencia hasta arriba de máximo 220 kilowatts y pudiera ser que sea un poquito superior, dependiendo de la potencia que soporten nuestros tiristores, cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí también este circuito vamos a tener algunas características que es la carga altamente resistiva y la carga altamente inductiva. En la parte convertidor tenemos una carga altamente inductiva, como ustedes lo ven aquí. Tenemos la carga, obviamente la corriente hacia la carga. Permíteme, creo que alguien está atrás. Sí. Ya creo que ya entraron la mayoría, ¿no? Muy bien. Ustedes estaban solicitando entrar a la plataforma. Muy bien, chicos. Aquí vemos también lo que es la dirección de la corriente desde el disparo T1. ¿Sí ven mi cursor, chicos? Porque yo no lo veo. Sí, por favor. Sí, aquí, ya lo moví. Permíteme. Estoy esperando que están ingresando todavía más de sus compañeros, ¿eh? Ya son 27. Ok, me espero tantito. Y bueno, vamos a tomar en cuenta esta parte. Obviamente la parte de la alimentación de nuestro convertidor va a ser igual a la parte trifásica, delta estrella, nodo neutro, nuestra línea B y C, nuestras corrientes A y B y C. La parte, obviamente la carga altamente inductiva con su diodo de marcha libre, recuerden esa parte muy importante. Los tiristores van a ser disparados en intervalos de pi tercios. ¿Cuántos pi tercios? Estamos hablando de ¿cuánto? De 60. ¿Sí? 60 grados. Y obviamente, gracias chicos, igualmente la frecuencia de voltaje de la componente ondulatoria aquí va a ser 6 veces la frecuencia, ¿ok? Que en el contrario al semiconvertidor que teníamos anteriormente era de 3 veces la frecuencia. Esto obviamente va a ser necesario un filtraje en el cual esos convertidores trifásicos como el de media onda o onda completa van a requerir siempre un filtraje, ¿ok? También otra cuestión, aquí anoté más adelante, pues sí los anoté, las condiciones en el cual se va a ir disparando la lógica de cada uno de los tiristores y cómo se va a ir comportando, ¿sí? Obviamente aquí les anoto, se aplica ampliamente en la parte industrial en un nivel de 220 kilowatts y posiblemente un poquito superior a esos 220, ¿ok? Las cuales estos obviamente requieren la operación de 2 cuadrantes. No se los puse aquí, creo que no. No puse acá, pero bueno, se los anoté, la operación de 2 cuadrantes. Este circuito convertido, obviamente tenemos una carga altamente inductiva como se muestra en su circuito.
Este se le va a conocer como puente trifásico, como el otro también un puente trifásico de tipo semiconvertido y este convertido completo. Y obviamente estos van a estar disparados a intervalos de pi tercios en 90 grados. ¿Sí? También les puse las sorpresas ondulatorias. Y también, ojo aquí, después de este periodo del retraso en que será disparado nuestro tiristor, va a depender obviamente de dónde va a conducir, o es inverso, o se bloquea, o va a ir directamente a la carga. Entonces, la primera condición en que WT va a recorrer, ¿sí?, de pi sextos más alfa, el tiristor 6, si pueden revisar la parte de su... Vamos a ver, voy a revisar esta parte. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Como en el diagrama. Entonces, cuando se dispara un ángulo de conducción o en el transcurso de esa conducción de la energía, el WT igual a pi sextos más alfa. ¿Qué quiere decir? Que el tiristor 6 ya va a conducir y el tiristor 1 se activará. ¿Dónde encontramos el tiristor 6? Aquí en esta parte. Tenemos T1 en la línea AB, bueno, puedo decir neutro, BAN, ¿ok? Se conduce de esta manera, se dispara y conduce hacia la carga. Pero cuando este tiristor 6 va a llegar a una conducción, un WT conducido, es decir, que conduce a pi sextos más alfa, este va a conducir en T1 y en el T1 se va a disparar. ¿Cómo se hace esta parte? Bueno, vean en la parte de las formas de onda, aquí van a ser alternados. No sé si me explico, va a ser alternados. Aquí, por ejemplo, tenemos la combinación tiristor T5 y T6, T1, T6, T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5, T5, T6. ¿Recuerdan cuando les comentaba una cosa es el disparo y otra es la parte activada de los tiristores? ¿Sí se acuerdan de esa parte? En el cual una cosa es en el ángulo en que le voy a disparar a mi tiristor y una parte donde voy a dar la conducción, es la parte activa de mi tiristor. ¿Qué quiere decir con la parte activa del tiristor, chicos? Donde empieza a conducir. Ajá, conduce y obviamente al momento de conducir se dispara de acuerdo al ángulo que yo le voy a proporcionar a la compuerta. ¿Sí? A ver si se comprende esa parte. Por eso la parte activa, se activa un tiristor 1 y en el tiristor 1 obviamente lo activa el tiristor 6, le va a dar el disparo WT de conducción, ¿sí?, de conducción de pi sextos más alfa. Entonces, aquí es importante, tú tienes tu línea, ¿sí? Tus tres líneas salen del 0, ¿sí? Ven, ¿se recuerdan de esa parte? BBAN, BABCN y un desfase. Obviamente son los desfases en cada una de las líneas. ¿Se acuerdan de esa parte? Tratando. Entonces, tengo la parte de, obviamente, de los voltajes de salida de nuestra carga, que es altamente inductiva. Vamos a tener nuestra línea BAN, ¿sí? Si lo observan aquí, tenemos la BBN de neutro y tenemos la parte del BSN, la línea. ¿Sí lo ven, chicos, aquí? Entonces, al momento que el tiristor 6 en la conducción de pi sextos, recuerden su ángulo de conducción pi sextos más alfa, se dispara en lo que es pi sextos, obviamente, por la condición de conducción, ¿sí? Sí, lo ven, WT igual a pi sextos. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, se va a disparar en el T1, se activa. Si ven la parte de la, regreso. Y ven, observan aquí los picos en el que se corta el de disparo, el de conducción, disparo, conducción, disparo, conducción. Entre cada una de las líneas, de las flechas. A ver si lo pueden recibir, bueno, observar. Entonces, Sí, gracias, chicos, van disparando los tiristas obviamente ir programados sus periodos de tiempo
en el cual van a ir conduciendo cada uno de ellos en ese ángulo de conducción. Esta parte es el ángulo de conducción. Este es el retardo. Obviamente aquí hace el disparo en pi sextos, conduce pi sextos más alfa, ¿sí? Va haciendo el más alfa, más alfa, más alfa. Obviamente llegar a un periodo completo, en este caso pi, ¿sí? A ver si los van observando. Y entonces llegas a un corte. Esos cortes obviamente de cada una de las líneas de la fase. Voy a regresar otra vez aquí. Ay, es que ni entonces a partir de estos, bueno, T1 se activa, ya que T6 ya conduce, T1 se activa. Entonces durante un intervalo de pi sextos más alfa, en un ángulo de conducción WT, ¿sí? Omega T menor o igual a pi medios, que es el periodo. Si gustan regresarse a la gráfica que teníamos en las formas de onda, tenemos que conducen los cristos T1 y T6, por eso está arriba enumerado T3, 5, T1, 6. ¿Sí lo van observando? Ángulos de conducción. Entonces se activa y a través de la carga vuelve a aparecer el voltaje de línea de B a B, de la diferencia entre los dos voltajes. ¿Ok? Si lo observan, si quieren regresense a la adelante, que es la que está adelante, las formas de onda. Uy, ¿qué es lo que? Ay, ¿por qué no quiere regresar? T1 y 6. ¿Ya lo vieron? Menor o igual a pi medios. Si lo observan, y entonces tenemos esta parte de conducción de nuestra. Y es obviamente la sumatoria o la diferencia de los voltajes entre la línea BAN y ¿quién? BN. ¿Ya lo vieron? Esta parte. ¿Sí? Entonces tenemos que en ese periodo de tiempo de WT entre T1 y T6 va a tener obviamente menor o igual a pi medios más alfa. Esto que va a hacer conduce, entonces tu línea BA de línea a línea va a ser BAB, es decir, de BAB. ¿Ok? Ay, que me voy a regresar. Por eso quiero que mientras explico vean cómo van sus gráficas. ¿Sí? A través de la carga. Entonces T1 y T6 lo observan en la gráfica. Y tenemos obviamente los demás aún no se disparan y todavía no conducen. Si están hablando de pares de cristores por línea. Si tú quieres la línea A, línea B, o en su defecto línea A, línea C, línea B o C, o línea A con C. Esa es la lógica que ustedes revisan ángulos de conducción. Sí, más o menos se están dando una idea, chicos. Sí, profesor. ¿Sí? A partir de esto tenemos la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el ángulo de conducción llega de pi medios más alfa, el T2 se dispara. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a disparar el T2, entonces el T6 de inmediato invierte su polaridad. ¿Sí? O regresen de la primera gráfica, bueno, la primera así. Entonces dice que T2 se dispara. ¿Dónde está el T2? Aquí tenemos a T2 se dispara. ¿Sí lo ven? ¿Todos? Entonces a partir de ahí, ¿qué pasa con T6? Este T6 invierte de polaridad. Es decir, ya conecté la línea de línea C, se dispara en un periodo de conmutación de pi más alfa. Entonces a partir de pi más alfa el T2 se dispara y el T6 inmediatamente invierte su polaridad. T6 obviamente se desactiva debido a esta conmutación del periodo de la carga, que es altamente activa, se combina de la forma natural, ¿sí? Durante el intervalo, ojo, de pi medios más alfa menor o igual a ese periodo de conducción menos y menor menos que 5 pi sextos más alfa. Entonces los T1 y T2 se conducen y el voltaje lineal va a ser igual a ¿quién? A con C. Ya lo van haciendo la lógica A con C. Y aparece otra vez en la carga. La secuencia de disparo van a ser de esta manera. Cuando ustedes llegan a ver la programación, esto se da mucho en la parte industrial, cuando van programando los disparos de cada disco, de acuerdo de las potencias de tu carga que requiera, vas analizando la lógica de tus disparos
de cada uno. Obviamente ustedes revisan en sus planos, ven la numeración de sus tristores en su módulo y a partir de ahí, obviamente, su tipo de programación con respecto a PLCs, las cargas, etcétera, etcétera. Generalmente se pone en la parte de lo que es el embobinado de los motores. Las partes sensoriales muy alta potencia, que se absorbe esas cargas. Entonces, tú haces tu lógica. Tus secuencias de disparo van a ser en este caso, aquí se los pongo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y otra vez regresa así, 6, 1. Entonces, mucho ojo con esa parte de la secuencia en la cual se disparan cada uno de tus distores. ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta parte de que es? Chicos. Por el momento no, profesora. ¿No? ¿Puede haber otras secuencias de disparo? Sí, puede haber. Obviamente tú vas a ir planteando tus secuencias. Y cuidado con esto, ¿no? Depende de tu activación, desactivación de tus tristores y lo que estás activando en la carga. Si requieres, por ejemplo, si tus líneas de bajada son 220, 3440, 660, si quieres que disparen entre los 440, 640, así tú vas haciendo tu lógica, tu secuencia lógica de tus disparos. Lo recomendable es que tú hagas tu lógica 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, ¿no? Pero obviamente va a ser necesaria dependiendo de la carga que tú requieras ser activada. ¿En qué periodos de frecuencia? Gracias, profesora. Muy bien. A partir de eso también tenemos las formas de las corrientes, ¿ok? Obviamente en esos periodos de tiempo recuerden que son las componentes fundamentales de lo que viene. Y como le hemos hablado todos estos circuitos, los armónicos, ¿no? Los factores armónicos, la distorsión armónica, el ángulo de desplazamiento que pueden dentro de estos componentes, que es los voltajes instantáneos, las corrientes instantáneas, para obtener lo que es la tensión de salida o la corriente de salida. Entonces también es importante cómo fluyen las corrientes, porque pues, ahí manda estas formas de pulsos en el cual se conduce en tu carga y con el cual no. Obviamente también tenemos la polaridad inversa o la parte negativa, ¿sí? Y al final pues llegamos a esta parte que es la corriente, ¿sí? De la carga. Obviamente estos van a ir, dependiendo de sus disparos, se van a ir viendo los disparos, ¿no? Así como que se van a ir los pulsos cuadrados que se muestran cuando van disparando en un ángulo periodo de conducción y en el momento de disparo de tus tiristores. Entonces, para alfa ya habíamos dicho que eso va a ser mayor a pi tercios. El voltaje instantáneo si la V0 tendrá una parte negativa. Quiere decir que la corriente a través de los tiroides no puede, obviamente, no puede ser dentro, pero va a haber una parte negativa. ¿Qué pasa? Una disculpa que le interrumpa. Es que hay dos compañeros que están en espera de entrar a la clase. ¿En serio? A ver, déjenme ver. Sí. Ah, sí. Vamos, Javier Leiva y Erika Patiño. Ya los agregué. Gracias, profesora. Sí, no, como así me meto a la presentación, ya dije, ya no tomo paso a lo que viene en la pantalla, ¿no? Y bueno, entonces, aquí es importante. Sí va a haber una parte negativa, pero las corrientes, a través de ellos, no puede ser negativa. La corriente de la carga será siempre positiva, eso sí. Va a haber una parte negativa, sí, siempre y cuando las cargas, obviamente, IA aquí lo muestra, ¿no? IA es igual a IA, pero en un periodo de tiempo negativo. Esto va a depender de cuando se invierte la polaridad de uno de estos tiristores, se conmuta en ese tiempo, se regresa, se comporta de la forma natural y así instantáneamente se queda, bueno, ya dispararse hacia el otro, se va descargando, conduce, invierte, a ver si se acuerdan por eso es importante la parte de los tristores, cómo viene su gráfica, su curva de características, si la recuerdan. ¿Sí? Hay un momento de ahogamiento entre los tristores en el cual se conduce, hay las corrientes de mantenimiento, ¿recuerdan esa parte? Entonces también viene la parte de lo que es la recuperación inversa, pero su línea hacia abajo, ¿no? Como los diodos. Entonces sí, me explico esa parte.
Por eso es importante, si hay una carga negativa en un momento de la carga de salida, pero la carga como tal de la parte inductiva siempre va a ser positiva. Se va a manejar una parte negativa porque maneja los dos cuadrantes. Recuerden esto. La parte de los cuadrantes es el parte de la corriente positiva y voltaje positivo. Pero también tiene la corriente negativa y la corriente positiva. ¿Sí me explico en esos tipos de cuadrantes, chicos? Sí, profesora. Ok. En el caso de una carga resistiva, ojo con esto, el voltaje de carga instantánea no puede ser negativo y de igual manera el convertidor completo se comportará como un semiconvertidor. Es decir, lo mismo que hemos hecho con el semiconvertidor con carga resistiva. Tenemos un convertidor completo. La diferencia es que tengo los 6 tiristores. En el anterior teníamos semiconvertidores y teníamos 3 tiristores y los demás eran diodos. Entonces, en este caso de las cargas resistivas no hay mucho problema, se comportará conforme al semiconvertidor que ya hayamos hecho el análisis con la carga resistiva. Entonces, finalizar esto es un puente trifásico, origina voltajes de salida de 6 pulsos. Recuerden esta parte ya que tenemos disparado ¿qué? 6 tiristores, ¿vale? Y eso obviamente les pongo nuevamente aplicaciones de alta potencia para transmisión de CD voltaje y la propulsión de motores de CD. Aquí aplica mucho lo que son los aviones, los motores propulsores. Entonces aquí en la transmisión de CD de voltaje es muy, ojo con esto, lo vamos a complementar como veamos convertidores de CD a CD. Que viene la parte que les comentaba, lo que les pasaba, creo que sí les comenté, la parte de los estímulos. Entonces, eso vamos a ver ahí. Complementario. Y bueno, en esta parte de los convertidores completos, chicos, aquí tenemos la siguiente. Si los voltajes de línea a nosotros se definen de esta manera, ¿sí? PAN, BN seno de omega T, BBN, BM seno de omega T menos 2 pi tercios, BCN igual a BM seno de omega T más 2 pi tercios. ¿Sí? Las mismas que habíamos visto en la anterior, ¿se acuerdan? Y tenemos los voltajes de línea en línea, obviamente de BAN, ¿sí? Igual si tenemos aquí es BABB. Aquí tómale nota, ¿no? Es BAB. ¿Sí? Aunque como copié la fórmula, las modifique unas cosillas. ¿Sí? BAB, BBC, BCA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien, y aquí tenemos también lo que es obviamente sus voltajes. También tenemos el voltaje promedio de salida, ¿sí? El voltaje promedio es igual, de igual manera, tenemos la BCD igual a 3 veces la raíz de 3 BM entre pi coseno de alfa. El máximo voltaje promedio de salida para el ángulo de retraso de ángulo de 0 grados. BDB va a ser igual a ¿qué? A 3 veces raíz de BM sobre pi. Es decir, sobre ese periodo completo de pi, de 180 grados. ¿Ok? El voltaje promedio de salida normalizado va a ser igual a la potencia, el voltaje promedio de salida entre su voltaje promedio de salida máxima en ese ángulo igual con 0 grados. Lo que va a ser igual al coseno de alfa. El valor RMS del voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A raíz de 3 BM, ¿sí? Medio más 3 veces raíz de 3 entre 4 pi, coseno de 2 alfa, y sacas la cuadrática. ¿Ok? Entonces tenemos esos los valores BRMS, BCD, y el valor máximo de voltaje en su ángulo de 0 grados. Y tenemos los voltajes de línea. A partir de ya podemos desarrollar toda esta parte del ejercicio que hemos hecho con el mismo ejercicio. Vamos a tocar el ángulo de retraso alfa, las corrientes promedio, las RMS y las corrientes promedio y el divisor, etcétera, el índice de rectificación y el factor de utilización del transformador. Obviamente con sus respectivos voltajes de promedio de salida y RMS. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, igual vamos a hacer este ejercicio. Profesora, Dime. con respecto a mi compañera Erika Patiño, no sé si ya la aceptó. Es que mencionan en el grupo que aún no la ha aceptado. No la tengo en espera, compañero. ¿Quieres saber? Okay. No sé si está en otro link.
pero no la tengo en espera ahorita. Tenía el otro compañero, sí vi que Leiva, creo era, Camargo, no me acuerdo si era Leiva, pero sí. Ok, profesora, gracias. Sí, ¿Se para me comentarlo. entiende? Sí, por Gracias. sí. Entonces, de igual manera, la solución es la misma que hemos hecho. Tenemos la BS, calculamos nuestra BS, calculamos nuestro voltaje M, ¿sí? Si recuerdan, esa es la parte voltaje máximo, ¿sí? Tenemos el voltaje normalizado, tenemos el voltaje máximo de la salida con respecto a alfa igual con 0 grados. Hay que calcular la ABCD, voltaje promedio de salida. Si se acuerdan de 0.5, que es el coseno de alfa de por Vm. Y el ángulo de retraso igual lo vamos a calcular con 0.5 igual a coseno de alfa. ¿Sí? A ver si todos lo ven. Si quieren calcular, vamos a calcular los del principio, y lo demás es sustituir. ¿Cuánto es PS en el primero, chicos? $120.08. ¿Ok? ¿Todos están igual? ¿Sí, no? Ahora raíz, la BM, por favor. Con respecto a tu BS. $169.83. Ok, perfecto. Hay que calcular nuestra BDM. ¿Quién es el que me contestó? Yo, David Maldonado. Ok. ¿La BDM solo es 0.5? BDM. La B. No, dije BDM. Ah, ok. Sí, BDM. 12.44, por favor. 12.44 la BDM. Ajá. ¿Cuánto teníamos de BM? No, espera, ya vi mi error. ¿Sí? Por eso me quedé. ¿Cuánto tienes de BDM? A mí me quedó BDM 280. Sí, igual. 280.89. Perfecto. Ajá, sí. Sí. Ahora la BCD. Sería 140.19. A mí me quedó 140.44. A ver, Sí. cheque. 140.44. 140.44. Si tomaba bien la BDM con sus decimales, igual por eso también le salió como punto y algo. Sí, es que yo me confundí de número al principio. Ok, está bien, está bien. Ahora, ojo con esto, ¿no? Tenemos ahora el ángulo de retraso. Recuerden que el ángulo de retraso va conforme lo que es el voltaje promedio de la salida normalizada. ¿Ok? Entonces, a partir de un 0.5, que sabemos que es igual, porque tenemos un BN, ¿no? Un BN de 0.5, que es el 50%. Recuerden que lo hemos practicado. ¿Sí? Entonces, este 0.5 de BN va a ser igual a coseno de alfa. Despejas a alfa. ¿Cuánto es? El arco coseno de quién? ¿De 0.5? Ajá. Petersius. Petersius. ¿De cuánto era? Entonces, 60 grados, ¿no?
¿Sí? Sí. Perfecto. A partir de allí ya podemos calcular la corriente promedio de salida y RMS de salida. Tenemos que la corriente es igual a BCD, que es lo que calculamos aquí, entre la resistencia. Recuerden, estamos hablando de tal resistivo. Se comporta parecido a lo que es el semiconvertidor. Se comporta. Entonces vamos a obtener su ICD, obtenemos su RMS y obtenemos IRMS. A partir de alfa igual con ¿qué? Con el ángulo de retraso. ¿Cuánto fue? 60 grados, ¿no? ¿Sí, chicos? Maestra, ¿cómo se calculó el ángulo? El arco coseno es 0.5. Aquí, en el inciso A. Recuerden que tenemos un voltaje normalizado igual a 0.5. Se sustituye en la fórmula. ¿Recuerdan que es Bn igual a coseno de alfa? Lo tenemos aquí. Ok, gracias. Sí, sacamos el arco coseno y ya tenemos el ángulo de retraso. ¿Sí, chicos? Ahí vamos. Disculpe, ¿cuánto dijo que había salido aproximadamente BDM? BDM 100, ¿qué? 40. No, ese será aquí 140, ¿no? ¿Cuánto le salió BM? BM, Solo te salió BM. 169.83. Por... Te tiene que ser 280.8965 48.9. ¿Ok? ¿Sí o no, chicos? Y bueno, ya después calculo la corriente promedio y el RMS del tiristor. No sé si tienen algún problema con respecto a esto. Igual el periodo de tiempo de 2/6, ¿no? Es el periodo en que se recuerda, no sé si lo vieron en la gráfica, el periodo en que conduce. ¿Se acuerdan de eso que lo platicamos en la clase pasada? No sé si lo recuerden. Es en el que el corriente RMS del tiristor, ¿sí? Corre en ese periodo de tiempo. Proporcional, ¿no? De 2/6. O 2 pi sextos de pi. No sé si lo ubican. Con un tiempo completo, ¿no? 2 pi sextos de pi. Tenemos 6 pulsos. Este puede funcionar hasta 12 pulsos. 12 pulsos del convertidor completo. ¿Sí? Tomen nota esa parte para que no se les vaya a olvidar. Perdón, profesora, ¿serían 12 pulsos de su funcionamiento? ¿Mande? ¿Serían 12 pulsos con respecto a su funcionamiento? Ajá. Sí, puedes llegar a tener, bueno, cuando manejas lo que es de transmisión de estos propulsores, o sea, de voltaje de alta potencia, estos van a requerir una salida de 12 pulsos, aproximadamente puedes tener 12 pulsos. Y este va a llegar a reducir un poquito la parte armónica de tu carga a la salida. O también puedes aumentar la frecuencia de cualquiera de estos de los tilistores. Entonces serían 12 pulsos por ciclo. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí. 6, 12. Están los 12 pulsos. Y eso se maneja mucho, es la parte de potencia, muy alta tensión. Yo creo que mañana tengo que ir a la escuela, voy a mi COVID, a ver si traigo unos manuales de lo que es la potencia eléctrica. Y hay generadores de energía así grandísimos, así. Y me llegué a tomar fotos de eso.
Y hay manuales, ¿no? Manuales de toda esta parte de alta tensión. Fue una expo energía que hubo hace 2 años, ya casi 2 años. Aquí en ¿cómo se llama? ¿Dónde está el autódromo? ¿Cómo se llama esta? El autódromo de las Américas. Ahí se hacen los eventos y ahí se hizo un evento de lo que es la expo energía eléctrica, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de ese tipo de propulsores en el cual ocupa mucha alta tensión, mucha potencia. Uh-huh. Bueno. ¿Y esa expo se hace cada 2 años, profesor? Perdón, ¿cada año? Sí, se hacía cada año. Yo fui invitada hace 2 años a ese evento. Y hubo así como membresías para que entraran alumnos y se podían registrar. Y ya, les digo, fue en el 2019. Y yo sí, 2019. Y estaba muy padre. Obviamente te venden, el objetivo es que conozcas y también pues el objetivo es de que son proveedores, ¿no? También hay creo que la parte de proveedores. Y sí, estaba encima, estaba lo que es la energía, celdas solares. Y sí, estaba muy bien. Son eventos que son pocos así que se hacen así, mundiales. Bueno, se hace primero porque vienen los países, ¿no? A presentar su generación de tecnología en cuestión de consumo de alta tensión, ¿no? De alta potencia. Ahí viene lo que son los instrumentos de medición de factores de potencia, porque ya hay instrumentos de medición para medir el factor de potencia. Entonces, sí. A ver si les muestro esa de los manuales. Cuando ojalá ya se vuelva a estabilizar esto que pasó, se vuelvan a activar esas invitaciones y todo, y se comparte con ustedes como alumnos, se les comparte el link por ejemplo, esos links llegan a nosotros como docentes y invitamos con cuánto máximo de registro se puede invitar, ¿no? Y se invita el link, les dan un link para que ustedes se puedan registrar. Entonces sí, bueno, ya ven que sí. Ahorita estoy con ellos, con Expo Energía, y ha habido webinarios. Ajá. Va a haber uno en mayo. Entonces nada más que me confirmen, yo se los voy a compartir a los de potencia, en este caso porque es la parte aplicada, y habla mucho de las activaciones de las altas tensiones, obviamente para activación de motores y que requieren líneas de 2 a 3 líneas trifásicas y la parte trifásica y las protecciones, ¿no? Que se deben de llevar a cabo. Entonces llevan webinarios también y me llegan esa parte de los webinarios. Y ahorita a ver uno fuerte que es en mayo, junio. Y el webinario es el que les voy a compartir el link. Nada más que lo confirmen y ya. Ahorita que me llegó esa parte de los Expo Energía. Hay uno. Eso se hace en parte, llega de Puebla y Puebla los distribuye así. Obviamente, pues ahí también hay un poquito, ya está la parte industrial, ya estoy llamando la parte industrial allá también, como en Querétaro igual. Uh-huh. Entonces, también en el norte hay varias. Pero bueno, ahorita es la que vamos a ir mi chance y ya les digo qué fecha se come, pero es en mayo. A ver, uno en mayo. Ok, profesora, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, ahorita como están los webinarios en línea, están bien, están muy bien. Muy bien, ¿qué más? Bueno, entonces calculamos la CRMS del tiristor y la corriente promedio. Recuerden que no va a haber corrientes negativas. Sí va a haber en la parte del tiristor, no debe haber, pero sí hay una parte negativa en la cual se funciona, pero su carga va a ser positiva, ¿ok? ¿Estuvo bien? Sí. En la parte, obviamente, la eficiencia de rectificación o el rectificador, que va a ser, ya lo saben, va a ser BCD por ICD, PRMS por IRMS, que es la PCD sobre la PCA. La potencia de salida de CD y la potencia de salida de CA. ¿Estamos de acuerdo aquí? Igual el factor de utilización del transformador, como el tiristor obviamente va a conducir entre 4 pi sextos, recuerden lo que les decía, ¿no? En un periodo de tiempo de conducción, hora de periodo obviamente del transformador en línea,
su conducción, va a tener ISM y es igual a IRMS de raíz de 4 entre 6. Aquí, ojo, siempre hay que checar esas características en el que el tristor va a conducir tu transformador, o decir, el factor de utilización de tu transformador. Recuerden, ¿qué es el factor de utilización del transformador? Es lo que va a obtener de tu transformador, ¿sí? Tu utilidad, conforme va a ir disparando la energía, así digo yo, la energía que va a ir conduciendo en cada uno de los tristores. Si te cae esto, va a disparar cierta energía de tu transformador. Recuerden que el transformador genera calor, y si de acuerdo a sus, obviamente, del tiempo de trabajo que va a requerir tu carga, siempre se va a ver un sobrecalentamiento. Han visto que se sobrecalientan ciertos transformadores. Obviamente hay unos que no debe ser muy exagerado, pero por eso hay que hacer el cálculo de tu carga, porque cuál es la carga que vas a consumir esa energía. Si no es la que, demandas mucha energía, mucha corriente, obviamente sobrecalienta tu transformador, ¿sí? Entonces debe ser como que congruente con esa potencia que vas a tener en la salida de tu CD con su potencia de salida de tu CA, ¿ok? Entonces, de acuerdo a estas dos, en línea, tenemos que va a haber un periodo de conducción entre esos tristores por línea en línea, ¿sí? De ese par de líneas va a ser un periodo de tiempo. Entonces calcula que en ese periodo de tiempo, ¿sí? De 4/6 el promedio, ese es un promedio, por el IRMS que calculamos, y entonces obtenemos la corriente del secundario, ¿sí? De ese voltaje de tu transformador, y obtenemos obviamente el voltaje amperios, ¿sí? Referente a este periodo en el que trabaja tu tiristor, en ese periodo de conducción total, y entonces obtenemos el factor de utilización del transformador. Entonces tenemos el producto de la PCD, si recuerdan que es la PCD, entre lo que es voltaje amperios de tu transformador. Es en relación de lo que te está entregando tu transformador. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesora. Perfecto. Y el factor de potencia, pues ya lo obtenemos con obviamente, su relación de al cuadrado IRMS por R. Obviamente tu factor de potencia lo obtenemos que sea entre 3BS y IS. La potencia de la carga primero y la potencia del factor de potencia. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Y obviamente en esta parte, cuando hablamos de lo que es la parte ondulatoria, o la parte, así como que el coco de todos, que también es mi coco, no es fácil. Obviamente los armónicos se van mostrando en la parte del espectrómetro de medición de potencias, y vas viendo tu pantalla cómo van los armónicos, ¿no? Trabajan sus partes ondulatorias, sus rizos, ¿no? Y bueno, esta parte de expresar la corriente de entrada sencillas de Fourier, pues determina el factor armónico que queremos obtener de la corriente de entrada. También, a partir de allí podemos obtener los factores de desplazamiento, el factor de potencia, y obviamente a partir del ángulo de retraso. ¿Se acuerdan del ángulo de retraso? A unos 60 grados, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues debemos determinar el valor normalizado, el voltaje normalizado, pues obviamente los demás factores. Entonces recuerden esta parte, igual lo mismo pasa con los demás cuando hablamos de la parte armónica. Como ya sabemos, tenemos una carga RL, una carga inductiva. Tenemos que donde A0 es igual a obviamente la corriente ICD al promedio, es obviamente de un periodo completo, ¿sí? Esta es la fórmula general de A0, las componentes, ¿no? ¿Sí? Vamos bien aquí. Obviamente la componente AN se va a calcular de un periodo de tiempo, ojo aquí, entre pi sextos más alfa a 5 pi sextos más alfa. Pueden regresar a las formas de onda de voltaje como a las formas ondas de la corriente y observen en qué periodo está analizando su integral. De un periodo de pi sextos más alfa, ¿se acuerdan? Pi más sextos más alfa. Bueno, si lo pueden ver en su gráfica. Y después llega a 5 pi sextos más alfa. Esa es la forma, obviamente, de la corriente, de los pulsos que van a llegar a ver. ¿Sí lo vieron?
me regreso. Es que tendré que regresar aquí. En su presentación que tienen a la mano, regresan a sus formas de onda. Luego tengo otra vez, hay otro periodo en el cual obviamente no conduce y hay otro pulso en esa corriente, la forma de la corriente de obviamente de 7 pi sextos más alfa a 11 pi sextos más alfa. ¿Sí lo ven las corrientes, chicos? ¿Sí están viendo la gráfica de la forma de ondas de las corrientes? Sí, profesora. ¿Sí? Y a partir de ahí se analiza ese periodo de las corrientes instantáneas. ¿Se acuerdan de las componentes fundamentales? Por eso es donde regresen. Bueno, ya en las otras presentaciones vimos la componente senoidal, vimos la componente de las corrientes instantáneas S1 y S. ¿Se acuerdan? Entonces hay que calcularlas. Obviamente para n igual a impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, tenemos esto, ¿no? Menos 4 ya entre n pi por seno de n pi tercio seno de n alfa. Cuando n es par, a n, tu componente a n va a ser 0. Igual pasa lo mismo para la componente bn. Integras igual en ese periodo de tiempo, ¿sí? De los corrientes. Entonces tenemos que para n impares va a ser igual a 4 ya n pi. Aquí me puse otro igual. Le puse otro n igual. Bueno, ahí no lo pongan, es igual. ¿Sí? Corríjanle, pongan nota ahí, por favor. ¿Sí lo ven, chicos? A ver si lo ven, todos lo ven. Y ahí no va nada. Aquí. Quítale el otro igual. Ahí, nada más. Sí, la parte es positiva, ¿no? Cuando para n es igual a 1, 3,5. Obviamente para los pares PN, componente BN va a ser igual a 0. Ojo, ya obtuvimos los componentes, ¿sí? AN y BN. Dado que la corriente ICD va a ser igual, es nada más con esa condición, ¿eh? De ICD igual con 0, la corriente se va a expresar de la siguiente manera. Obviamente, IST ya no va a tener la ICD más la sumatoria, porque la ICD se llevó igual con 0. ¿Sí? Porque en nuestra ecuación aquí está la IDC, se va, ¿no? Entonces queda ISDT en función del tiempo, sumatoria de n impares de las componentes por la raíz de 2 y en ISN, ¿sí? ISN, seno de n omega t más phi n. ¿Sí se acuerdan de esta? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos analizando la corriente instantánea en función del tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? Obviamente n omega t más phi alfa, porque el ángulo obviamente va a ser el ángulo de desplazamiento entre esa relación de las componentes fundamentales, que son las corrientes instantáneas, va a ser igual al arco tangente de esas dos en relación a esas dos, y tenemos que es igual a menos n alfa. ¿Sí? Ojo, ¿por qué menos n alfa? En esa parte de los que son las ecuaciones, recuerden que va a haber una parte en relación, ¿sí?, de estas componentes. Si ustedes sustituyen y sacan el arco tangente, van a tener un negativo. Menos n alfa. Va a haber una parte negativa. ¿Vieron la corriente que se fue hacia abajo en la forma de las ondas que vieron las corrientes? Obviamente la carga no va a haber negativas. Ojo, ahí ojo, pero va a haber una relación entre esa componente que va a ser una parte negativa, en el que va a funcionar la carga, pero obviamente las cargas de las corrientes son positivas. A ver si me explico. Es el comportamiento de tus corrientes en esas formas de onda. ¿Sí vieron que está hasta abajo? Regresen a su gráfica y abajo está la parte negativa. Sí lo vieron, ¿verdad? Sí, de la parte que va de 7 pi sextos más alfa a 11 pi sextos más alfa, ¿no? Exactamente. Ahora, el valor RMS de la corriente enésima armónica en la entrada va a estar dada por ISN 2 veces la raíz de 2 por IA entre n pi, seno de n pi por pi tercios. Y el valor RMS de la corriente
va a ser IS1, obviamente, sacas la obtención de raíz de 6 entre pi por IA. Y la corriente RMS va a ser IA por raíz de 2. Obviamente también es igual a esto, equivalente. Y eso es igual a IA, raíz de 2. Bueno, raíz de 2/3. Entonces, con esto pueden sacar ustedes el factor armónico, el factor de desplazamiento y el factor de potencia. Lo mismísimo que hemos hecho con los otros circuitos. Nada más que aquí cambian los periodos de tiempo. Si recuerdan, ¿no? Es lo mismo, simplemente cambian los periodos de tiempo. Entonces, ya de aquí podemos obtener la IS1, la IS, ¿sí? En relación de la IA, en cuestión del factor de armónico, factor de potencia, el desplazamiento y el factor de desplazamiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Para intentar hacer calcular que es una relación. Vamos a sustituir. ¿Cuánto era alfa? Ahí para que lo recuerden. ¿Se acuerdan de alfa? Era pi tercios. Exacto. Muy bien. Y tercios. Y hasta aquí llegamos a lo que es la parte de los convertidores completos, chicos. ¿Sí? Y vamos a, obviamente, conforme vamos viendo la parte 2, que es convertidores de CD a CD, vayan viendo una ojeada a lo que es los convertidores de corriente directa a corriente directa. Y viene después del rectificador. Ya tienes el rectificador, perfecto. Tienes la CD, perfecto. Ahora vamos a hacer los troceadores para elevar los voltajes. ¿Ok? Vamos a imprimir pantalla de los que están aquí, que son 27. Y con eso tomo asistencia, chicos, para que puedan entrar a su otra clase. Y ya son las 10. Ya apenas estoy viendo que son las 10. Y ahorita paso asistencia con los que tomé presión de pantalla. Permítanme. Con sus nombres. Ok, chicos. Y bueno, la tarea va a ser terminar el ejercicio que vimos en el desarrollo y las corrientes instantáneas de los convertidores trifásicos. ¿Vale? Y ya el miércoles hicimos con la parte de los CD. Se voy a subir material para que lo vayan revisando. Y vayamos así como mano a mano. ¿Vale? Ok, chicos. Sí, profesora. Les agradezco y nos vemos el miércoles. Profesora, Dime. es que lo que sucede es de que yo tuve una situación, entonces me ausenté durante unos días. No sé si tenga oportunidad de hablar con usted, o si no, Ok. otro día, no sé. Sí, mira, Javier, vamos a una... Es Javier, ¿no? Nos comunicamos más al rato. Voy a tener clase ahorita a las 10. Voy a decir que en 10:20 para prepararme es la clase de hoy. A las 3 tengo un curso. Yo creo que más o menos... Me voy a mandar un correo entre eso de las 5 y a ver si en esa hora estoy disponible, porfa. Un correo. Yo ahorita voy a estar abierto el Classroom y el correo.